Sean todas bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio en el marco de la Open Go Week, edición 2021. Este conversatorio tiene como objetivo dialogar y conversar sobre la pandemia y el gobierno abierto en México. Yo soy Adrián Alcalá y soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI México. Para iniciar, permítanme presentarles a las personas y personalidades que hoy nos acompañan en este conversatorio. Nos acompaña Eduardo Bojorquez López, él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Bienvenido, Eduardo. También nos acompaña el doctor Ricardo Cortés Alcalá, él es director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por asistir y compartir este espacio de reflexión con todo el público que nos hace el favor de seguir esta transmisión a través de las diferentes redes sociales de OGP. Quiero iniciar este diálogo preguntando, si me permiten, en situaciones de emergencia, específicamente en el caso del COVID, ¿se resuelve el problema de salud y después se rinde cuenta sobre las acciones? Vayamos primero con Eduardo Bojorquez, por favor. Creo, Adrián, y muchas gracias por la invitación, que este es un falso dilema, ¿no? El Estado está obligado a hacer las dos cosas, está obligado a atender la emergencia sanitaria, incluso te diría que además de la emergencia sanitaria está obligado a empezar a diseñar las políticas de recuperación económica al mismo tiempo, ¿no? Empieza a ver el orden de magnitud del problema y tiene que empezar a adelantar algunas políticas contracíclicas en materia económica. Y te diría que cuando menos en términos de transparencia y rendición de cuentas tiene que actuar en tiempo real, porque la información es crucial tanto para el Estado como para quienes están pues en condición vulnerable por una pandemia, para poder tomar decisiones. Las dos partes están tomando decisiones, los gobiernos y la sociedad, y en la medida en la que fluye la información, pues puedes tomar mejores decisiones como individuo, como persona en una sociedad democrática. Creo que el otro lado, la parte de rendición de cuentas, esa no ocurre en tiempo real, porque de alguna manera tienes que estar tomando decisiones que después vas a poder ordenar y documentar, pero tampoco puede alejarse tanto tiempo de las decisiones tomadas, porque como los ciclos se van moviendo, cuando terminas, por ejemplo, transparentando la información de tu primer trimestre, pues ya estás en el segundo o el tercero, ya eres objeto de otro tipo de escrutinio por parte de autoridades fiscalizadoras o de la propia opinión pública. Lo que yo creo que hemos aprendido todas y todos a nivel global en la pandemia es que lo que no puede cerrarse es la llave de la información. La parte más importante es la información, porque las dos partes, gobierno y sociedad, tenemos que tomar decisiones con la información basada en evidencia, pues que en ese momento sea reconocida por todos como valiosa, como válida socialmente. Creo que es muy importante entender que aquí no hay margen de espera, ¿no? Por supuesto tiene que haber prudencia, es el último punto que me gustaría hacer. El Estado tiene acceso a información sensible y también tiene el derecho y la obligación de proteger información sensible, porque si la coloca en momentos inapropiados en la opinión pública puede generar el efecto contrario. Pero ahí está la prueba de daño, Adrián, ustedes la conocen muy bien como órgano garante. En cada momento en que clasificas como reservada la información, tiene que ser muy claro cuál sería la posible afectación a la sociedad y al Estado mexicano o a la seguridad del Estado. La verdad es que un país como México tiene las herramientas para poder actuar en tiempo real y con responsabilidad. Muy interesante tu visión y tu postura, tu reflexión, Eduardo, porque justamente a pesar de que existe ese sigilo, ¿no?, la posibilidad de mantener el sigilo, pero también hay que decirle al particular y a la sociedad en general por qué razón y motivo en este momento esa información no puede ser revelada, es decir, a través de la prueba de daño que ya comentaste, Eduardo, pero no hay pretexto aún así para no poder entregar información, por lo menos lo que va avanzando y lo que está, los principales puntos, que es información pública. Gracias. Ricardo, por favor, tu reflexión sobre esta pregunta. Claro, con todo gusto. En primera instancia, antes pues que todo, quiero agradecer la invitación, querido Adrián, a este importante evento mundial de apertura en el gobierno, como debemos de ser, las personas servidoras públicas abiertas, transparentes y rindiendo las cuentas que nos corresponden. Yo creo, Eduardo, que estás completamente en lo correcto. Puede ser en paralelo, debe ser en paralelo, evidentemente con un cierto desfase, ¿no?
pero con ese desfase o con esa oportunidad de ir rindiendo las cuentas de lo que va sucediendo desde todas las perspectivas, ¿no? Porque de repente vemos rendición de cuentas, lo primero que se nos ocurre, y es muy importante, es el recurso económico que se deroga. Sin embargo, también, a pesar de que no hay un recurso económico específico en materia del registro que se tiene de las personas que han enfermado, también es un recurso de transparencia. Decir, hemos detectado cierta cantidad de personas que han enfermado y son estas, con la protección de los datos personales que debe de existir. Debemos de tener, y es algo que hemos aprendido en esta epidemia, a mejorar nuestros planes de preparación y respuesta. Siempre cuando uno se enfrenta a un problema de salud pública, hay dos opciones: algo que ya conoces, a lo que puedes estar preparado, a lo que existe un tratamiento específico, a lo mejor un tratamiento preventivo farmacológico como son las vacunas, y es relativamente sencillo prepararse para eso, ¿no? Ya sabemos que si viniera una nueva un nuevo subtipo de influenza, lo más seguro es que sea sensible a los Celtamivir. ¿Eso qué significa? Significa que si yo me enfermo de una nueva cepa de influenza y me dan el Oseltamivir, lo más seguro es que me cure, ¿sí? El problema con la COVID-19 es que no existe un tratamiento, no existía una plataforma de vacuna, como sí también lo existió para influenza, y eso, híjole, es como cuando te vas de vacaciones, ¿no? Preparas tu maleta, haces tus planes perfectos, llegas a la hermosa ciudad de Cancún, vas a estar 2 semanas de vacaciones ahí y a los 5 días llega un huracán. Pues no ibas preparado para recibir un huracán tú como turista, ¿no? Y creo que eso lo podemos comparar, digamos, con lo que tenemos ahora. Teníamos en todo el mundo planes de preparación y respuesta muy específicos para influenza, que son súper útiles fueron súper útiles para la situación que estamos viviendo, pero sobre la marcha teníamos que ir haciendo otros ajustes, un gasto diferente, etcétera, y que debemos de ir poco a poco, mientras vamos obteniendo la información y haciendo la inversión para controlar este problema, ir también ofreciendo a la población la transparencia debida, y cuando esta información tiene cierto carácter de confidencialidad, privacidad, etcétera, decir muy claramente por qué, Y esto, el ejemplo son los contratos de vacuna, ¿no? En donde hay cláusulas de confidencialidad, y esa es la razón por la cual hay que testar ciertas cosas, pero ser siempre lo más abierto que se permite, para evitar también lo que en otro foro del INAI escuché correctamente como lo que es la transparencia opaca, simular que uno es transparente. Hay que ser transparente cuando hay algo que no se puede transparentar, decir por qué no, y que esto sea sujeto al escrutinio de instancias como el INAI y de la población a través de la sociedad civil organizada. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, al final creo que concluimos en esta primera pregunta que atender la emergencia no significa obviamente un espacio de opacidad, sino que al contrario tiene que haber una rendición de cuentas en el menor tiempo posible, la rendición de cuentas, como lo comentó Eduardo también, que vaya justamente lo más cercano a la atención epidemiológica o la atención de la salud, como comenta también el doctor Ricardo Cortés. Vayamos a la segunda pregunta y la dejo en la mesa para quien quiera levantar la mano primero y quien quiera contestar. ¿Cuáles son los controles democráticos que deberían de guiar cualquier estrategia de respuesta y de recuperación ante las emergencias?
Muchas gracias, Eduardo y Adrián. Creo que lo primero que hay que hacer es tener un diálogo entre un diálogo de todo el Estado mexicano, ¿no? De repente, del Estado completo, hablando de esto es internacional, entonces en otros países lo estarán viendo. De repente se confunde el Estado como el gobierno. El Estado somos todos, la sociedad organizada y desorganizada, o sea, el individuo, ¿sí? Y el gobierno, que lo único que debe hacer es administrar correctamente los recursos que las personas, que la sociedad le entregan a ese gobierno para poder estar, en este caso, por ejemplo, mejor preparados para dar una mejor respuesta y recuperación ante las emergencias. Entonces, el hecho de generar un diálogo sociedad y gobierno, y sobre todo en la forma más fácil que existe, que es a través de la sociedad civil organizada, los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, para poder tener este control de las situaciones que nos vayan guiando cómo ir dando esta respuesta, ¿no? La sociedad exige correctamente lo que debe exigir, y con esas exigencias nosotros también nos vamos dando cuenta de qué es lo que la propia sociedad requiere para poder decir las cosas se están haciendo bien, vamos por cierto camino, consideramos que se puede guiar de otra forma la manera de responder ante un problema emergente como la pandemia de COVID-19, y escuchar a la sociedad civil que puede tener o no las capacidades profesionales para hacer cierta crítica. De cualquier forma siempre hay que escucharlo. Entonces, la rendición de cuentas, el diálogo sociedad y gobierno, creo que son de los principales controles que debe haber para que vayamos guiando esta respuesta, podamos recuperarnos ante diferentes emergencias. La de hoy, y por decir algo, la de moda es la COVID-19, pero hace pocos años tuvimos el sismo de 2017, en donde también fue un evento emergente que afectó a toda la sociedad, particularmente de ciertos estados, muy intensamente en la Ciudad de México también, y que debimos y debemos de tener estos controles democráticos y de transparencia para poder tener una mejor recuperación ante la emergencia. Gracias, Ricardo. Déjame empezar por los aprendizajes, como decía el doctor Cortés hace un momento. En los primeros días de septiembre, la tenemos lista, pero en los primeros días de septiembre, como Transparencia Mexicana, vamos a presentarle al Congreso y también a las autoridades de los gobiernos federal y estatales una propuesta de reforma para la Ley de Protección Civil, porque la palabra clave de la pregunta que haces, Adrián, es control democrático, y hay muchas formas de ejercer controles democráticos. Nuestro viejo plan de N3 se quedó pues en los años en los que se diseñó, ¿no? Cuando esos controles democráticos no existían. Era el poder supremo del presidente de la República, estoy hablando de los años 70 y 80, cuando empezaron a darse las discusiones sobre protección civil, y nadie pensaba en el Congreso, y nadie pensaba que habría, Ricardo, ¿no?, sociedad civil desorganizada, organizada, competente o más competente. Se pensó para un sistema que ya no existe, y también se pensó con una centralización del poder enorme, como si no hubiera pacto federal, ¿no? Entonces vamos a proponer una reforma a la Ley de Protección Civil, y en particular al DN3, porque creemos que tiene que ser un DN3 con rendición de cuentas. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que cuando se instale el Consejo Nacional de Salubridad, en lugar de suspender muchos de los controles democráticos que tenemos, activarlos en una modalidad especial, y que no le corresponden todos al Ejecutivo Federal, ¿no? Hay algunos controles democráticos internos, los que cumplen los órganos internos de control, la Secretaría de la Función Pública,
Pero, por ejemplo, los del Congreso, en la mayor parte de los congresos estatales, estaban apagados. Al doctor Cortés, al subsecretario López-Gatell, sí les tocó ir a comparecer a la Cámara de Diputados durante la pandemia. Pero ¿saben cuántas comparecencias hubo en los congresos locales? Ninguna. Control democrático apagado, ¿no? La comparecencia es un control democrático. Oye, que se politiza, que si las preguntas se negocian antes, todo lo que ustedes quieran, pero se cumple con el formato, ¿no?, de llamar a comparecer al funcionario que está tomando decisiones. Hoy otro control democrático, Adrián, que se desactivó por completo, las comisiones especiales de seguimiento. No soy el fan número uno de las comisiones especiales, a veces son muy caras y dan pocos resultados, y en eso sí me considero un ferviente creyente en la austeridad inteligente, en invertir bien los recursos públicos de todos. Pero se apagaron las comisiones de seguimiento, ¿no? Solo en 2 estados de la República, en Coahuila y en Sonora, se activaron algún tipo de control democrático para el gasto público. Puede ser que la argumentación sea que el gasto público federal era mucho más amplio en materia de salud que lo que estaban ejerciendo los estados, pero suspendimos los controles democráticos. Y voy al tercero, y uno muy delicado. Yo lo he platicado con el auditor superior y con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Apagamos la Auditoría Superior de la Federación. So pretexto de que estaba en curso el ejercicio fiscal 2020, no se activó ninguna medida preventiva o especial desde la Auditoría Superior de la Federación para la parte, y yo coincido con el doctor Cortés aquí, la parte menos importante es el dinero, la más importante son las decisiones de salud pública. Pero como una y otra están relacionadas, ¿no?, para poder cumplir con esas decisiones de salud pública se requieren recursos. Me parece increíble que los órganos de fiscalización superior, en el caso de México, la Auditoría Superior de la Federación, no activara ningún mecanismo preventivo por convenios de colaboración o de coordinación con las dependencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de verdad queremos aprender de la pandemia, a partir de la próxima emergencia, cuando se instale el Consejo Nacional de Salubridad, que tiene poderes extraordinarios y facultades enormes, lo primero que va a tener que hacer es activar un DN3 con rendición de cuentas. Y decir, vamos por la ruta pues, de la emergencia, porque no hay de otra, y del aprendizaje rápido, pero vamos haciéndolo inmediatamente con controles democráticos internos y externos. No estoy hablando incluso de la sociedad civil o del clamor social o popular o el papel que puede cumplir la prensa nacional o internacional, ¿no? La famosa entrevista de The Economist, ¿no?, o la polémica del New York Times sobre los datos entre la Ciudad de México, los datos federales. No me refiero al escándalo, me refiero a los controles democráticos, y el Estado los tiene, lo que pasa es que los suspende. A mí no me causa ningún escozor que haya adjudicaciones directas. La ley prevé la posibilidad de hacer adjudicaciones directas. Se pueden abusar de ellas, Adrián, o no, esa es otra cosa, pero la ley las prevé y es una posibilidad, siempre y cuando actives una adjudicación directa, le agregues controles democráticos extraordinarios, porque sabes que vas a tener que operar contra el tiempo y que tienes que actuar con muchísima prontitud. Y cierro con ello, el doctor Cortés ponía el ejemplo de las vacunas. Yo entiendo que las condiciones de las vacunas la impusieron las farmacéuticas. Ellos fueron los que llevaban la negociación, porque bueno, por fortuna este es un evento internacional y esto no es sobre México. En todo el planeta llevaban yo creo que ideológicamente el doctor Cortés y yo estaremos de acuerdo aquí, no es una buena idea que el regulado imponga las condiciones del mercado, pero estábamos en circunstancias extraordinarias, ¿no? Lo puedo entender, pero la vacuna es solo un contrato de todos los contratos que hay para el tema de vacunación. Hay contratos de logística, hay contratos de transporte, hay contratos que tienen que ver con refrigeración, hay contratos que tienen que ver con la instalación de carpas o sitios, la adaptación de esos lugares para poderlo hacer. Entonces creo que sí necesitamos aprender y muy pronto, y ojalá lo hagamos de la mano y por gobierno abierto, impulsar una reforma al Sistema Nacional de Protección Civil y en particular al DN3, que es un instrumento, es una herramienta nada más dentro de un sistema más complejo, porque creo que en general en el mundo y también en México los controles democráticos se suspendieron, ¿no?
no hacía el diálogo con la sociedad civil o con la prensa, las ruedas de prensa de la tarde, que yo creo que fueron muy útiles para disipar dudas, pero como controles democráticos, los que tiene nuestra Constitución, sí quedaron, en la mayor parte de los casos, suspendidos, en algunos casos prorrogados para empezar en otro momento, y creo que tenemos que repensar bien si eso es lo que queremos para el futuro. Vendrán muchas pandemias y muchas emergencias y hay que estar listos, no es solo sobre COVID, ¿no? Justo estamos viendo el tema de reconstrucción de la Ciudad de México y tampoco hay buenas noticias sobre lo ocurrido después de los terremotos del 19 y 23 de septiembre del año 2017. Entonces, creo que le tenemos que dar ya una vuelta a la tuerca, y esa vuelta a la tuerca es el Sistema Nacional de Protección Civil y las facultades extraordinarias que tiene el Consejo Nacional de Salubridad para actuar con libertad, pero también para actuar con doble responsabilidad durante una emergencia. Interesantísimo, Eduardo, esta iniciativa que comentas que van a presentar en septiembre, justamente cuando tome por protesta o posesión los nuevos integrantes de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados a nivel federal y en muchos de los congresos, que al final de cuentas yo soy convencido de que de todas las cuestiones uno debe de aprender, y qué bueno que ya estamos aprendiendo a ir a hacer una rendición de cuentas. Y como dicen que el hecho sigue, el derecho sigue el hecho, bueno, que ahora el derecho, que es este plan de N3, esta reforma que van a proponer de Transparencia Mexicana, que ojalá sea aprobada por el Congreso de la Unión de manera muy ágil, ¿no? De manera muy rápida, porque lo necesitamos. Entonces hay que seguir y adecuarnos a estas nuevas expectativas que nos está demandando. ¿Por qué? Porque entre mayor información exista y mayor transparencia, pues obviamente también la gente podrá tomar más y mejores decisiones de una manera mejor informada y también impactará en su vida diaria. Sí, Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, creo que no solo el hecho de evitar que se apaguen los controles democráticos, sino hacer modificaciones de cómo prenderlos, ¿no? Porque una cosa es, van a empezar a invertir, a gastar en esto por la emergencia. Esténse listos para cuando vayamos a pedirles cuenta. No, más bien yo creo que la propia Auditoría Superior de la Federación es, aquí estamos para que las adjudicaciones directas se hagan bien y las vayamos llevando todos al mismo tiempo, y así también la propia acción de auditar se va a ir dando conforme se va llevando el proceso exacto, y esa palabra es muy importante para los asuntos de promoción de la salud. La promoción de la salud es anticiparse al daño, no es curar gente. Salud pública no es muchos médicos y médicas. Salud pública es anticiparse al daño, prevenir, prever y evitar que necesitemos muchas médicas y médicos para atender personas enfermas. Y creo que este tipo de controles democráticos es la forma de anticiparse al problema. Claro. ¿No? Y activar también a lo mejor en ese plan de N3 ejercicios de transparencia proactiva, que realmente ya se conviertan en una parte, como lo hemos hecho, como se hizo en la Mesa Técnica de Salud, también que trabajamos con la Secretaría de Salud, el sitio coronavirus.gov.mx, en donde hay información disponible hacia el público, en datos abiertos, pero también los que hemos hecho con Transparencia Mexicana y con toda la sociedad en general. Al final de cuentas creo que tenemos que ir hacia allá, hacia los ejercicios de transparencia proactiva ante situaciones de emergencia y no esperarnos al cumplimiento de obligaciones de transparencia, como bien lo comentabas, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año cuando ya pasó, ¿no? Sí es cierto, es importante rendir cuentas, pero creo que pudiéramos a lo mejor a reserva y a dialogar para meterle a lo mejor componentes de transparencia proactiva a esta iniciativa. Es que creo que, hay consenso en la mesa porque estamos aprendiendo de una de las cosas más complejas que ha vivido la humanidad, ¿no? Es de verdad útil entender que el factor clave aquí es el tiempo, ¿no? La información a destiempo, pues es una lápida, doctor, ¿no? Para ponerlo en términos muy dramáticos tal vez, y la información, los controles democráticos a destiempo normalmente son escándalo, ¿no? O sea, ya cuando llega el informe de la Auditoría Superior de la Federación, pues lo único que vas a hacer, y perdón, ahora sí son puras analogías de su cancha, doctor, no de la mía, es un postmortem, ¿no? Nada más vas a hacer la autopsia, ¿no? ¿Qué fue lo que salió mal? Y lo que queremos, yo creo que todas y todos, es que las cosas salgan bien, que se vayan acompañando los procesos para que nadie se tropiece, ¿no?
Los controles democráticos no sirven cuando lo único que señalan es quién se tropezó, ¿no? Y todos los demás se ríen, ¿no? Eso es la secundaria. Ese no es un control democrático, ¿no? El control democrático tiene que ayudar a que las cosas se hagan bien y a tiempo. Y yo creo que ya está la clave. Por supuesto, hay componentes de transparencia proactiva. Si va a haber condiciones excepcionales en las contrataciones, pues entonces tiene que haber más información. Una visión integral de las contrataciones. Ahorita hablábamos de las vacunas, no solo de los contratos, sino del proceso de vacunación como un todo integral, ¿no? Que incluye los contratos, donde puede haber excepciones. Y algo que yo le he reconocido públicamente al gobierno federal y al INAI, logramos ya sacar, cuando menos en versión testada, los contratos de las vacunas. Digamos, de formación profesional, Adrián, yo siempre voy a pedir más de mi Estado, sí, ¿verdad? O sea, claro, esa es mi obligación como sociedad civil, ir un paso adelante del gobierno, ¿no? Pero creo que nos dimos cuenta de que muchas de las preocupaciones que había sobre las versiones testadas se disiparon una vez que salieron. Vienen 2 más en camino. ¿Sí? Yo creo que es sano. O sea, es parte de una sociedad que no tiene que esconderse cosas, que se puede sentir tranquila, y por supuesto las cosas cambian. Hace unas semanas hablar del waiver, ¿no? De la liberación de las patentes de las vacunas era cosa prohibida en todo el planeta, ¿no? Platicando con amigos de la OPS y de la OMS, ¿no? Los más radicales no se atrevían a decir que se podía hacer, ¿no? 2 semanas después abre la administración Biden el tema, ¿no? De poder suspender las patentes. Había países como Sudáfrica o Costa Rica que habían tratado de plantear el tema. ¡Pum! Cambió el paradigma. Oye, ¿cómo lo vamos a aterrizar en lo práctico? Tiene muchas complejidades, ¿no? Esto no se va a resolver en una semana. Pero ve cómo van cambiando, el tiempo es crucial, ¿no? Sí. 2 semanas antes era de verdad anatema, ¿no? Decir, ¿cómo te atreves a decir que se puedan suspender las patentes de los medicamentos? 2 semanas después, si no lo dices, estás fuera del último grito de la moda. Entonces, el tiempo es crucial, Adrián, sí, y creo que eso es algo que hemos aprendido en la pandemia. Hay que actuar con prontitud desde el día que se declara la emergencia, ¿no? Exacto. Sí, la información tiene un valor en el tiempo y en el espacio, y hoy lo hemos demostrado, como tú lo comentas, Eduardo, y creo que también, como lo decía el doctor Ricardo Cortés, es un tema que nos interesa a todos como mexicanas y como mexicanos, y por eso es un tema de Estado. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Eduardo, me gustaría que nos pudieras compartir, iniciar contigo, considerando cuáles consideras que son las mejores prácticas, tanto a nivel federal como en el ámbito estatal o municipal, es decir, ámbito local, para transmitir por medio de información oficial esta información y sobre todo dar certeza a la sociedad en general de lo que está ocurriendo durante una emergencia. Va a ser difícil hablar de las mejores prácticas porque tenemos pocas prácticas, entonces los científicos no me dejarían hacer una línea basal y compararlas realmente. Son muy poquitos los casos. Yo te diría que hay experimentos interesantes, Adrián. Por ejemplo, alrededor de la Alianza para el Gobierno Abierto nos sentamos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades del sector salud, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, a tratar de encontrar una manera de transparentar, y retomo lo que decía el doctor Cortés, no solo los dineros, sino los planes, los programas, las acciones, los recursos y las contrataciones realizadas en el gobierno federal alrededor de la pandemia. ¿Por qué digo que es una buena experiencia y todavía no me atrevo a calificarla de una mejor práctica? Pues primero porque no la podemos comparar contra otras prácticas aún. Seguramente lo haremos en los próximos meses, ver cómo en contraste con Colombia, con Argentina, con Canadá, con Estados Unidos se dieron experiencias similares. Pero lo que sí creo que es una buena experiencia es sentarse a la mesa, porque muchas de las cosas que preocupaban a las organizaciones civiles, a lo mejor era un tema de ubicar la información en otro lugar, ¿no? Ponerla en una plataforma centralizada en lugar de que hubiera muchos espacios. A veces se resolvía entregando el documento y subiéndolo a la página web. A veces te enterabas que había otras iniciativas dentro del gobierno, por ejemplo en el Gabinete de Desarrollo Social o Bienestar, ¿no? Que estaban trabajando otros temas. Y sorpresas, ¿eh? Yo me llevé una sorpresa en esa mesa, Adrián, la reacción de las Fuerzas Armadas, que hubiéramos pensado que en este tema iban a ser mucho más celosas
compartieron mucho más rápidamente la información que otras agencias del Estado. No te quiero decir que les fue cómodo, ¿no? No están acostumbrados a trabajar con ese escrutinio social, pero yo te diría que ahí hay algunas experiencias. Y la otra, monitorear lo que está pasando funciona bien. Estamos terminando un balance Colombia, Brasil, México, y cuando alguien monitorea desde afuera, esto que planteaba el doctor Cortés, que es como esa exigencia social, déjame llamarla así, ¿no? Ya sea de los medios, de organizaciones, de la comunidad, sí cambian el desempeño. En los lugares donde no hubo exigencia social, no se empezó a abrir información a la misma velocidad que en otros. Yo creo que esa es una buena noticia para quienes trabajan los temas de apertura gubernamental. Si te sientas a esperar como sociedad que te rindan cuentas, no va a ocurrir. O sea, así como tendremos que activar al Estado y sus controles democráticos, también se tiene que activar del otro lado la sociedad con sus herramientas y sus preguntas y las preocupaciones, ¿no? Yo tengo una colega muy querida que estaba particularmente interesada en los temas de salud en los centros de reclusión social, ¿no? Y a lo mejor no era mi prioridad uno, como organización que le gusta ver todo el sistema, ¿no? Pero también es muy importante y estoy seguro de que, digamos, cada minuto que invirtió Isabel en discutir ese tema, algo hizo que cambiara en gobernación, ¿no? Y algo hizo que cambiara en los centros de readaptación social, aunque sea marginal y nunca es lo que uno se imagina. Lo que quiero decir con esto es que a las dos partes les conviene tener una ciudadanía activa, ¿no? Comunidades preguntonas, inquietas. ¿Por qué? Porque, como decía el doctor Cortés, a veces uno trae ceguera de taller, ¿no? Y uno está en la mesa de control de todas las decisiones, y esa persona que avienta una piedrita y otra piedrita y otra piedrita, a lo mejor te está dejando saber algo que tú no quieres que ocurra y que quieres corregir. Yo creo que sentarse a la mesa es otra cosa muy importante para ver qué le preocupa al otro lado, qué ángulo está viendo que tú no estás viendo. Y parece menor, Adrián, ¿eh? Muchas veces pensamos que estos esfuerzos son marginales o no tienen efectos. Se sorprendería uno de cómo va cambiando la conversación cuando las partes tienen ganas de construir. Cuando ya llegaste al momento de la denuncia y el golpeteo, ahí sí, hashtag, ¿no? Acaben con ellos, ¿no? Pero cuando estás sentado en la mesa, entendiendo que no puedes apretar mucho porque el otro también está trabajando, ¿no? O sea, el otro también está enfrentando una emergencia, la verdad es que salen cosas interesantes. No me atrevería a llamarlas mejores prácticas, pero yo te diría que hay buenos experimentos de los cuales aprender y sobre los cuales vamos a abordar, ¿no? Gracias. Doctor Cortés. Yo creo que de las mejores prácticas que podemos utilizar para, como dice la pregunta particularmente, darle certeza a la ciudadanía, es algo a lo que tampoco estamos muy acostumbrados, que es la comunicación de riesgos. En materia de comunicación de riesgos, uno de los atributos es la transparencia, otro es la oportunidad. Y en materia de transparencia, decir lo que uno no sabe es importante, ¿no? Y entender la corresponsabilidad que hay en muchas materias. En materia de salud es muy importante. La salud es una corresponsabilidad de todo el Estado. Entonces, si nosotros como gobierno federal vamos al orden estatal o al orden municipal para que estos órdenes de gobierno que están más en contacto con la ciudadanía nos llevan a tener ese contacto directo con la ciudadanía, sabremos qué es lo que más le preocupa a la ciudadanía también, que es importante para poderles brindar la mejor información para que tengan esta certeza de lo que se está haciendo. Cuando hablamos del Estado mexicano y de lo que comenta Eduardo sobre el golpeteo, los hashtags, etcétera, también es muy importante porque
la certeza que le podemos ofrecer a toda la ciudadanía se ve mermada por este tipo de actividades y actitudes. Es que en México no se cuentan todos los casos de COVID que hay, ni en ninguna parte del mundo, en ninguna. La gran diferencia es que nosotros cuando nos sentamos a decir aquí no vamos a contar a todos. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica que es Centinela, que tiene una función. Hay otro pedazo del sistema de información en salud que tiene otra función. Y vamos generando la mejor información para ofrecerla a la ciudadanía. Sin embargo, en el colectivo, en la conversación colectiva, lo que se queda es, no se cuentan todos los casos. Y de ahí nos seguimos. Nosotros sabemos, lo sabemos y lo decimos abiertamente en las conferencias de prensa. Una de las prácticas que me parece que son útiles como un aprendizaje, las conferencias de prensa que se dan en el orden federal, pero que también los gobiernos estatales, que son autoridad sanitaria dentro de su entidad federativa, lo hacen. Lo hemos dicho, ¿no? 2,5 millones, 3 millones de personas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Salud y que se han registrado. El resto de personas que también han enfermado, sus cuadros no han sido lo suficientemente importantes para ellas mismas como para necesitar una atención a su salud. Pero existen otros componentes de vigilancia, como son la encuesta nacional de salud y nutrición, que se enfocó en la prevalencia, el saber realmente cuántas personas en México tienen anticuerpos contra COVID, que nos dio un resultado del 35%, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que muchas de las personas ni siquiera se dieron cuenta que se habían enfermado. Y así decirlo me parece que ofrece la certeza de la ciudadanía, pero con prácticas diferentes a una buena transparencia y a una buena comunicación por parte de otros actores del Estado mexicano completo, nos hacen que la certeza que queremos ofrecer a la ciudadanía no se ejecute correctamente. Perfecto, muchas gracias, doctor Cortés. Me gustaría contigo empezar la siguiente pregunta. Desde el punto de vista de la autoridad, ¿cuál es la opinión? ¿Cuáles son los espacios y acciones de atención a la emergencia que requieren, desde la óptica, reitero, de la autoridad, de mayor control social? Yo creo que lo que requiere de una inversión específica, ¿no? Ahí sí el gasto es muy importante, particularmente en esta emergencia ha sido extraordinariamente importante, porque desde el día 1 en el que se observa que hay un problema en una ciudad particular de la República Popular China y que se prende el botón de alerta a nivel internacional, se empieza a ver cuáles son las capacidades de nuestro sistema de salud. Y se va observando a nivel internacional cuál es la cantidad de personas que se enferman y que requieren de cuidados intensivos con un respirador mecánico. Y nos damos cuenta que nuestro sistema de salud no estaba preparado para un problema con la magnitud con la que llegó. Digamos que este virus, en materia de salud pública y de atención a la salud, nos regresó a 1918, Nos regresó a 1918, en donde la pandemia de aquel momento, la pandemia de influenza, no contaba
con respiradores mecánicos, no contaba con un tratamiento específico, no contaba con una vacuna. Con lo único con lo que contábamos, o contaron en 1918, 19, 20 y ahora contamos durante todo un año en esta pandemia, fueron con las famosas medidas no farmacológicas. El distanciamiento, el cierre de actividades sociales y económicas, el uso correcto del cubreboca, etcétera. Entonces, ahora que sí se tienen los respiradores mecánicos y todas las medidas farmacológicas para intentar mitigar el problema, tanto personal, o sea, de la persona que requiere la atención en ese momento, como en materia colectiva, pues la cantidad de recursos que se utilizaron para incrementar las capacidades de atención a las personas que tienen o que tuvieron un cuadro grave fue muy importante, y ese espacio en el que el uso de los recursos públicos se tenían que derivar de un lado a otro, porque eso es importante, los recursos son los mismos y se acaban, ¿no? O sea, son los mismos y se acaban, entonces tienes que saber de dónde tomar para poder utilizarlos para la atención de la emergencia, pero además debe haber el control social para decir por qué los tomaste de aquí, que vas a perder de aquí al tomarlos, porque no es un asunto de que te vayan a regresar como si fuera un préstamo, ¿no? con intereses, no, o sea, esto lo dejas de hacer algo aquí para atender acá, y eso es en materia de uso de recursos. En atención a la salud, detuvimos la atención de muchas enfermedades para atender esta emergencia, y eso va a tener y ya tiene consecuencias, pero lo teníamos que hacer. ¿Por qué tomar la decisión? ¿Cómo tomar la decisión? Ahí también es donde el control social es útil para hacernos las preguntas que a veces la ceguera de taller no nos permite ver, y entonces regresar a la pregunta anterior, ¿no? Mejores prácticas, y entonces de ahí sí llevar mejores prácticas y decir, no cerrar servicios en todos lados, sino definir espacios específicos, como también en otros estados se definieron. En lugar de tener ciertas camas definidas para infección respiratoria aguda grave en todos los hospitales, que eso mitigaba, eso evitaba que las personas se acercaran a los hospitales por miedo a contagiarse. Lo que decidieron fue decir, estos dos son mis hospitales de Irak, y acá vamos a seguir dando ciertas atenciones, porque en realidad la gente tuvo mucho miedo de la enfermedad, inclusive los que ya estaban enfermos de SARS-CoV-2 pero que no lo sabían, tenían miedo de ir a los hospitales porque ahí los iban a enfermar del SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces llegaban más tarde por este temor y fallecían en casa, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué otra materia de control social? La información como tal, pero con toda la prudencia del mundo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Es que en México la mitad de las defunciones por COVID están ocurriendo en los hogares. Noticia, es que en México más de la mitad de las defunciones antes de COVID ocurrieron en los hogares. Y eso abiertamente lo tiene el INEGI a disposición de todas las personas. Lo que no se ha hecho es un análisis retrospectivo para saber qué ha cambiado. Eso no cambió. Más de la mitad de las personas, menos del 40% de las defunciones en nuestro país ocurren en unidades de salud. Y eso es normal, porque ocurren en casa, porque ocurren en la vía pública, ¿sí? Y eso es lo habitual. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió fue la llegada de un virus a los que, hablando a nivel global,
habíamos 7.500 millones de personas susceptibles a este virus. Y entonces lo que cambia es la cantidad de personas que desafortunadamente pierden la vida y que llegará un momento en que se estabilice. Interesantísimo, doctor Ricardo Cortés. Eduardo, ¿cuáles son? Bueno, hay muchas cosas interesantes. Me voy a concentrar en una, que es la reactivación económica. Yo creo que voy a hacer la analogía con el sismo de 2017 o los sismos de 2017. Como nuestros ojos están diseñados para detectar patrones y anomalías, bueno, en conjunción con nuestro cerebro, pues, pero estamos diseñados como seres humanos para detectar patrones y anomalías, las emergencias nos llaman mucho la atención y le dedicamos mucho tiempo a la emergencia, lo cual es muy importante. En este caso es una emergencia que se fue alargando y alargando y alargando, y ya surge la pregunta de cuándo se va a cerrar la declaratoria de emergencia y cuándo estamos entrando ya en un periodo donde hay que manejar un tema complejo de salud pública desde otro ángulo. Pero si ustedes me preguntaran la proporción de recursos que vamos a invertir en la emergencia versus la proporción de recursos que vamos a invertir en la reactivación y recuperación económica, no hay forma en que no se vea pequeño el número de emergencia sanitaria. El propio Ejecutivo Federal, a unas semanas de la declaratoria de emergencia, anunció que la reactivación tendría más o menos 630 mil millones de pesos. De verdad, el gasto ha sido muy grande en materia de salud, pero no es equivalente a 630 mil millones de pesos. Las vacunas pueden ser muy caras o muy baratas, pero no equivalen a 630 mil millones de pesos. Y eso es lo que está en el presupuesto. Agréguenle ustedes los instrumentos financieros. Yo sé que Sociedad Civil tiene una larga trayectoria observando presupuestos, pero el presupuesto es el dinero chiquito, el financiero es el grandote, ¿sí? Los instrumentos financieros no aparecen en el PEF, aparecen en la cuenta pública ya que gastaste, porque son instrumentos de crédito o de financiamiento que no son de origen presupuestario. Digamos, las estimaciones que hicimos en 2020 es que solo 1 de cada 10 pesos gastados alrededor de la recuperación económica viene del presupuesto. Y yo creo que estamos ahí sí en pañales, Adrián, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto. Los gobiernos estatales activaron mecanismos de crédito, yo diría muy blando, casi a fondo perdido, no lo declararon así, pero casi a fondo perdido. ¿Y qué hicieron los gobiernos estatales? Pues fueron con la banca de desarrollo, ellos contrataron un crédito con la banca de desarrollo, lo apalancaron con la deuda pública de la entidad y después lo distribuyeron. Son 3,000 millones de pesos de créditos, que distribuyeron y que sabemos que no van a volver, la mayor parte de ellos por las condiciones económicas. La deuda, esa sí se va a quedar para todos en la cuenta pública de ese gobierno estatal. Entonces yo te diría, esos controles sociales, apenas organizaciones como la nuestra o un par más están empezando a imaginarlos y a diseñarlos, pero quedaban completamente fuera de la discusión pública. Si tú ves lo que está pasando ahorita en Colombia, entre muchas razones para la molestia social, bueno, hay dos temas. Uno es el tema de la reforma fiscal, pero hay otro que es cómo se dieron los rescates en 2020. Porque Avianca ya no es colombiana. Tiene la bandera de Colombia en los aviones, pero ya no es colombiana. Y la tuvieron que rescatar. Entonces, creo que el control social que no hemos discutido con suficiente fuerza es el que tiene que ver con privatizar los beneficios y democratizar los costos, que es lo que está pasando en muchos lados con la reactivación económica, ¿no? Los costos los pagamos todos, pero los beneficios son ciertos sectores económicos. Yo diría que ahí hay un vacío enorme, Adrián, de control social, porque claro, tú no le puedes pedir a alguien que está sobreviviendo en escenarios de 24 horas que se ponga a monitorear la deuda pública de 32 entidades federativas o investigar si el Fondo Monetario Internacional, cuando transfiere, por fortuna México no accedió a los recursos del Fondo Monetario, tomó los del Banco Mundial,
no los del Fondo Monetario, pero hay países que nos están ahorita escuchando donde el financiamiento de toda la reactivación económica es con instrumentos del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ahí nuestro control social es todavía teórico. Sí. Estamos todavía discutiendo cómo hacerlo y creo que vamos a dejar un vacío enorme. A muchos les molesta el Fobaproa, a mí también. Pues ahorita tenemos, yo diría que unos 100 Fobaproas en el mundo que se están activando, nada más que están por debajo del escrutinio social porque todos se amparan en una declaratoria de emergencia. Exacto. Creo que es un debate que tenemos que dar hacia adelante. Interesante. Y justo esta semana en algún medio impreso aquí de circulación nacional se hablaba justo de esa problemática de que ya se estaban dejando de pagar estos créditos a nivel estatal, ¿no? que se otorgaron para reactivar la economía y el problema social que tú comentabas. Bien, continuando con este conversatorio, me gustaría preguntarte, Eduardo, si en tu experiencia a nivel internacional existen prácticas exitosas desarrolladas en otras latitudes del mundo que puedan servirnos a toda la gente aquí en México y también a nivel internacional, la gente que nos hace el favor de seguir esta transmisión, para abordar dichos espacios y actividades para atención a la pandemia mediante un esquema de gobierno abierto y por supuesto también, doctor, si desde el sector salud tienen identificados esos esquemas de ámbito internacional. Voy contigo, Eduardo, primero. Yo creo que el más sencillo, el más económico, el más rentable, si no estuviéramos con medidas de distanciamiento social, diría, pues hay que invitarles un café a las partes y que se sienten a conversar. Creo que lo que está muchas veces roto son los diálogos. Y comunicarse a través de los medios a veces es una buena idea, pero no siempre. Yo diría que la práctica más interesante de gobierno abierto que he visto en todo el planeta es, ya no nos podemos sentar a tomar un café, pero sentarse un Zoom, ¿no? Y decir, oye, ¿tú qué estás viendo? ¿No? Y yo creo que ese espacio es menos aprovechado digamos, si ya pagaste la cuenta anual de Zoom, pues échate 1 hora y media, ¿no? Con actores de la comunidad, no estoy hablando de las OSCs nacionales, ¿no? O sea, con distintos actores de la comunidad para ver qué están viendo. Y si algo nos regresó la pandemia, dijiste, doctor, 1913 o 18? 18. Si hay algo que nos regresó a 1918 es que esos sean los políticos profesionales en 1918, ¿no? Se sentaban a escuchar, porque hablar es bien fácil, ¿no? Y tirar línea todavía más, ¿no? Pero sentarse a escuchar, a ver qué le preocupa a la gente. Es una práctica de 1918 que podemos hacer en Zoom en el siglo XXI y que no estamos haciendo. Y de verdad que han sido muy escasos las prácticas a nivel internacional para hacer esto. Hay una desconfianza tal entre todos los actores que ni siquiera en la pandemia se suspendió, ¿no? Digamos, como un acto de cortesía política, decir, oigan, pues miren, en lugar de fustigarnos mutuamente, dado que hay una emergencia que nos rebasa a todos, vamos a sentarnos. Yo les invito al Zoom, ¿no? El café ya no, ese lo paga cada quien en su casa, pero les invito al Zoom. Ojalá aprendamos la lección. Yo creo que muchas tonterías que distraen a todas las partes, las descalificaciones a la sociedad civil, las descalificaciones al gobierno desde la sociedad civil, muchas cosas se resuelven, no voy a decir que hablando y dialogando, tampoco soy ingenuo, pero sí creo que cuando empiezas con la descalificación, terminas mal. No hay forma en que termines bien. No hay absolutamente ningún beneficio social, Adrián. Muchas gracias, Eduardo. Doctor Cortés. Creo que ese café vía Zoom o personal, porque el mundo se acostumbrará a vivir con el virus y tenemos que adaptarnos y nuestro cuerpo se va a adaptar. Nuestro cuerpo, me refiero a el planeta completo, se va a adaptar. Por enfermedad o por vacuna habrá una memoria para reconocer al virus
y habrá cierto nivel de defensa. Entonces seguramente estos cafés podrán volver a ser presenciales porque ninguna plataforma virtual sustituye al cara a cara. Y escucharnos es importante y hay una regla básica para escucharnos. Si todos estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo, con eso la vamos a hacer. Lo que hay que evitar es el buscar el desacuerdo a través de diálogos que de origen se busca estar en desacuerdo, y muchos de estos diálogos son de esta famosa ex cátedra, ¿no? O más coloquialmente, qué fácil es ver el toro desde la barrera, ¿no? Qué fácil es ver el toro desde la barrera. Qué fácil es decir, el gobierno de los Estados Unidos se equivocó, o el gobierno de México se equivocó, o el gobierno de Colombia se equivocó. Tomamos decisiones con la poca información que existía, siempre pensando en el beneficio de las personas, porque además lo que de repente se nos olvida, y también lo comenté en otro foro de este gran instituto, se nos olvida que los servidores públicos también somos personas, también nos podemos enfermar, también nos podemos morir, también tenemos familias, también nuestras familias están encerradas, también lloramos, también tenemos hijos que en entrevista a las 7 de la mañana en algún noticiero nacional se despiertan bien y se sientan en nuestras piernas y de repente se dan cuenta que están en la televisión, ¿no? Somos seres humanos, todos somos personas, todos sentimos, todas las personas en este país y en este mundo tenemos sentimientos encontrados, decisiones personales y colectivas difíciles de tomar. Entonces, si tenemos en mente al sentarnos a aprender, a sentarnos a ver las lecciones aprendidas y cómo mejorar nuestra respuesta en futuras emergencias, que las va a haber, tenemos que tener esas dos reglas básicas: estar de acuerdo en estar en desacuerdo, y todas somos personas que tenemos diferentes opiniones, sentimientos y visiones. Sí, Ricardo, justo ahorita con lo que tú comentabas, casi al final, sobre todo el respeto de que todos somos personas y que justamente hay que, valga la redundancia, respetarnos. Me gustaría empezar contigo esta pregunta para que nos des tu respuesta. ¿Cuál es tu opinión sobre las obligaciones que tiene el Estado como Estado de respetar y proteger a estos grupos y derechos humanos, especialmente en una crisis sanitaria? Bien, primero tenemos la obligación de protegernos a todas, ¿no? De proteger a todas las personas. Nuestras decisiones deben ir también sobre el mayor beneficio que pueda existir, con el respeto a los derechos humanos y también pensando siempre en grupos de atención prioritaria. El hecho de que los grupos de atención prioritaria no a veces aparezcan específicamente en nuestras documentaciones no significa que no estén dentro del ámbito de nuestra competencia y de nuestras decisiones que estamos tomando. Y voy a poner un ejemplo muy particular: la vacunación y las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen cierto grado de vulneración específica dependiendo también de la discapacidad con las que múltiples personas viven. Sin embargo, el análisis científico que hizo un grupo externo a la Secretaría de Salud, que es el Grupo Técnico Asesor de Vacunas,
nos dijo, ahorita hay que enfocarnos por grupo de edad para lograr mitigar la emergencia y probablemente darla por terminada la emergencia, no la epidemia, pero sí la emergencia. Al final de cuentas, la emergencia se da en dos aspectos muy importantes. No solo en la magnitud, que es la cantidad de personas enfermas, que es amplísimo, es muy grande, pero en dos principales, que de estas personas, esta cantidad extraordinaria de personas que se pueden enfermar y que se enferman, tengan, si se agravan, un lugar en donde atenderse. Y que la menor cantidad de estas personas pierdan la vida. La vacunación nos protege principalmente contra los cuadros graves y las muertes. Por lo tanto, el hecho de decir tenemos que vacunar lo más rápidamente posible a las personas de 50 y más, sin importar las condiciones de vida específicas, es por el bien común, ¿sí? Para concluir con la emergencia. Y entonces respetamos y protegemos a todos los grupos de atención prioritaria, a pesar de no darles esa prioridad específica que sí tienen y que sí requieren. Pero una vez que concluyamos con este gran grupo de personas que concentran el 80% de las muertes por COVID, nos vamos a poder decir, ahora sí, de los que somos menores de 50 años, en el que aún me incluyo, tengo 44 años y no he sido vacunado, entonces sí poder decir, a ver, de los que menos fallecen, prioricemos. Y si dentro de la prioridad, en el análisis científico, las personas que viven con una discapacidad tienen un mayor riesgo, porque sí lo tienen, de presentar cuadros graves o fallecer, entonces empecemos con las personas que viven con una discapacidad, ¿no? Y de ahí ir bajando, porque también ya estamos escuchando las preguntas. A ver, en Estados Unidos ya vacunan a partir de los 12 años. Aquí muy probablemente en estos momentos ya se pueda también vacunar a partir de los 12 años. Pero son las menores, o sea, la menor cantidad de casos graves y defunciones ocurren en estos grupos de edad. Entonces sí, dentro de las prioridades hay que también aprender a priorizar. Entonces, la priorización es una obligación, sobre todo cuando los recursos son limitados, ¿no? En nuestro país utilizamos en la estrategia operativa de vacunación 5 vacunas diferentes. 5. ¿Por qué? Pues porque no somos un país productor. Lo fuimos hace 40 años y queremos recuperar esa producción de vacunas y de medicamentos específicamente. Pero no lo somos, entonces teníamos que buscar todas las opciones para poder adquirir la mayor cantidad de vacunas y que tengamos, sin llegar al exceso del acaparamiento, tener por lo menos un 70% de cobertura a nivel nacional para poder lograr esta inmunidad de grupo, que es otra de nuestras obligaciones. Ofrecer la suficiente cantidad de vacunas para tener una inmunidad de grupo a nivel nacional y poder protegernos a todas y todos, siempre y cuando tengamos estas prioridades de atención. Perfecto. Gracias, Ricardo. Eduardo. Yo me quiero concentrar en la palabra obligaciones del Estado, sobre todo porque en México y otros países de América Latina estamos viviendo procesos electorales y creo que es muy fácil confundirse durante el periodo electoral entre lo que acaba de recordar el doctor Cortés, que es la obligación del Estado o del Estado mexicano, y lo que es la oferta política. Y yo creo que por eso es tan importante distinguir la palabra obligaciones. La obligación del Estado mexicano desde el artículo 1 de la Constitución es con las personas, todas. Es más, nuestra visión es de avanzada, no dice ciudadanos, es decir, no tienen que tener
18 años o más, ni dice ciudadanos mexicanos, dice personas. Eso quiere decir que tenemos una sociedad que se ha dado un marco legal y constitucional progresista, donde lo que le importa, por cierto, el INAI tiene la misma lógica, ¿no? El acceso a la información pública no es para los ciudadanos mexicanos, sino para toda persona en territorio nacional que esté interesado en conocer el tema. Me parece que es importante recordarlo y dejarlo muy claro. Hay cosas que no son una concesión gratuita de un gobierno o de los gobiernos, ¿no? Son obligaciones del gobierno, en tanto obligaciones del Estado, y se nos olvida, Adrián. Cuando uno empieza a lucrar políticamente con la acción del gobierno, se desmorona la lógica de derechos humanos, ¿no? Porque entonces empiezas a hacerlo ya no por criterio científico, como nos recordaba el doctor Cortés, sino con un cálculo político. Y ese es tal vez el segundo recordatorio. La ciencia importa, no está de moda en el planeta Tierra, no está viviendo su mejor momento, pero la ciencia lo que hace, la ciencia es profundamente democrática, porque cuando trabajas con modelos estadísticos, no lo haces con cálculo político. Puede haber ya una forma muy enredada, ¿no?, de ver la vida, dándole spin político hasta eso, pero en general los números te hablan, y si hay alguien que está por arriba del 80% y tienes un criterio para ese que está arriba del 80%, pues ya no es una decisión ni discrecional ni política. Puede ser debatible, como cualquier otra decisión. Estamos acumulando en el mundo un montonal de experiencias distintas. Por fortuna creo que ya se disipó la idea de que alguien tenía la mejor práctica a nivel global, ¿no? Los fervientes admiradores de Modi en la India están dejando de serlo por segundos, ¿no? Parecía una estrategia brillante, ¿no?, para miles de millones de personas en el planeta. Hace unos días una buena parte de Japón nuevamente está bajo una situación compleja. El Reino Unido ha tratado de reabrir, pero lo hace con muchas restricciones, ¿no? Como aquí ya nadie tiene la fórmula mágica, creo que ese es el segundo tema. Las obligaciones del Estado funcionan mejor cuando son basadas en datos, en ciencia y no en cálculos políticos. Eso los hace democráticas. Paradójicamente, claro, eso las hace democráticas. Claro. Oigan, pues muy interesante este conversatorio. Lamentablemente ya casi estamos llegando al final. Y bueno, un tema de reflexión. Es decir, ya hablamos de rendición de cuentas, de transparencia, qué es lo que se debe hacer, pero hay una cuestión importantísima y me gustaría conocer el punto de vista. ¿Qué debemos de hacer en materia de archivos para proteger la memoria de lo que hemos vivido durante más de un año, es decir, desde el 2019, para las generaciones siguientes? Eduardo, me gustaría empezar contigo, por favor. Hay una cosa que parece aburridísima. Para los que disfrutan del derecho administrativo tal vez sea apasionante. Yo no soy abogado y no soy experto en derecho administrativo. Se ve aburridísima, pero es indispensable, Adrián. Todo aquel que toma decisiones con dinero público está obligado a fundar y motivar la decisión que está tomando, sea económica, o sea de salud pública, o sea de reactivación económica. Y yo creo que en las pandemias se nos olvida fundar y motivar. ¿Por qué comento esto alrededor de los archivos, Adrián? Porque la verdad es que si empiezas a buscar los PowerPoints, te vas a llevar una muy mala sorpresa. Los PowerPoints no fundan ni motivan, ¿no? Y yo creo que tenemos, por distintas razones, a lo mejor es de estilo político, a lo mejor es la urgencia para tomar decisiones, como que tenemos excesos de PowerPoints últimamente. Regresaron, ¿no? También ahí volvimos en el tiempo a 1990 o algo así, ¿no? Entonces el PowerPoint se convirtió otra vez en una herramienta de política pública. Aguas con los PowerPoints. El PowerPoint no es un documento oficial en el sentido de fundar y motivar las decisiones, y reconstruir decisiones hacia atrás es bien complicado, Adrián, ¿no? Yo creo que solo hay dos salidas, a lo mejor coincidimos en esto. La primera es apurar las reflexiones de aprendizaje. Yo de la H1N1 recuerdo solo un par de libros que salieron rápido, desde
alguno que era del director del IMSS, no había muchos, y después se pierden en la especialización, ¿no? Ya en los institutos nacionales de salud pública, en las facultades de medicina, etcétera. Ojalá empecemos rápido la sistematización de los aprendizajes, porque si no el archivo va a quedarte muy vacío, Adrián, o lleno de PowerPoints, y el PowerPoint, salvo para el presentador, para todos los demás es imposible descifrar, ¿no? Es un sesgo cognitivo que tiene el PowerPoint, ¿no? El presentador siente que está siendo súper claro porque él lo hizo, y todos los demás se quedan viendo el PowerPoint, ¿no? Cuando estás en la soledad revisándolo, dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que ahí tenemos, perdón que lo ponga en términos que parecen tan llanos, pero creo que todos los que estamos aquí sabemos que así ha sido. No le voy a decretar la muerte al PowerPoint, creo que hay fanáticos, es un tema ideológico para algunos, pero sí creo que tenemos que empezar a fundar, a motivar. Y la otra es que no nos llenemos de papel, el otro extremo, ¿no? Ya tenemos una infodemia en este momento en el planeta. Generar otra dentro del gobierno no es una buena idea. Entonces, creo que vamos a tener que probablemente pensar muy bien qué se tiene que preservar. Y 3 cositas que yo diría. Las bases de datos. Si me haces escoger entre PowerPoints y bases de datos, no. Las bases de datos. Lo segundo es que sean en formatos abiertos, que no quiere decir que todo sea público. El otro día participamos en un panel donde alguien andaba muy perdido, ¿no? Y pensaba que todo dato abierto es un dato público. No. Algunos datos abiertos son datos públicos, tiene más que ver con los atributos de la información para interoperabilidad y para cálculos. Yo creo que 2. Y en la medida de lo posible, auditar la información. Porque si no, nos vamos a quedar con unas bases de datos como las de 1918, que las había, ¿no? Había tablas y había esfuerzos de documentación, pero todo el mundo desconfía de los datos, ¿no? Porque los registros estaban mal hechos, porque había dudas en la opinión pública. Entonces yo diría bases de datos en datos abiertos, que no necesariamente son públicos, y finalmente el tema de auditarlas, de ver que las bases de datos sean consistentes. Es el archivo por el que yo me inclinaría, Adrián. A lo mejor otros prefieren guardar los PowerPoints. Perfecto. O los precis. Doctor, por favor. Bueno, yo de inicio diría, es correcto. El PowerPoint o la presentación es una herramienta para el presentador. Y el asunto es cuando la gente confunde que esa es por ponerle un nombre, y voy a poner un ejemplo, la documentación o la política. O sea, hay personas que ahorita están inclusive de candidatas o candidatos a algún cargo público como el Poder Legislativo, en el que insistentemente presentan el PowerPoint del 8 de diciembre del 2020 como la política nacional de vacunación. La política nacional de vacunación de México no es un PowerPoint. Está documentado abiertamente y para todas las personas del mundo en coronavirus.gov.mx. Y ahí está, y se va actualizando, porque también desde un principio la leyenda de este es un documento vivo, porque el día que se sacó solo se tenía una vacuna disponible y ahora tenemos 5 en la estrategia operativa, pero 6 en México con una autorización para su uso en emergencia. Hay 6 vacunas, 5 ya se utilizan. Entonces, me parece que la documentación, la actualización de qué significa un archivo es muy importante, porque también cuando van las personas auditoras a hacer su trabajo, si el documento no está impreso, no te lo toman como válido. Inclusive a mi oficina ha llegado una solicitud de certificación de la política nacional. No hemos impreso un solo documento de política nacional. Está en línea. Y entonces, ¿cómo certifico eso? ¿Lo descargo, lo imprimo y digo que prometo que ese era el que estaba? Pues no, o sea, más bien tenemos que también transitar en esta nueva normalidad a que las auditorías
también se puedan ejecutar correctamente con base en archivos electrónicos. Las bases de datos son vitales para esto. Los datos abiertos en diferentes formatos, y me parece que algo que es muy importante, no solo para la protección de la memoria de lo que hemos vivido, sino para generar una buena memoria de lo que hemos vivido, es que un externo lo haga, que un externo vea qué es lo que se tiene, qué es lo que faltó, para aprender cómo hacerlo mejor para las generaciones siguientes, como dice la pregunta. Y en este caso, en México, se está haciendo a través del Instituto Nacional de Salud Pública, pero no solo el Instituto Nacional de Salud Pública, sino a través de un seminario con diferentes instancias universitarias. Del Colegio de México está participando, la UNAM está participando, la Organización Panamericana de la Salud, Mundial de la Salud está participando. Nosotros no, porque nosotros somos los que tenemos que, los observados, nosotros tenemos que darle la información a todas estas instituciones para que generen una evaluación externa. Encontrarán muchos aciertos, encontrarán muchas áreas de oportunidad en México y en todo el planeta. Entonces me parece que la protección de la memoria viene de ahí, de hacer un escrutinio externo y de generar documentación pública que esté disponible en formato digital. Ese es el presente y el futuro, el formato digital, con una suerte de, firma electrónica oficial, como en México se hace a través de la FIEL para muchas cosas, y poder tener que todas las personas tengan en su poder, en el momento en que lo decidan, la documentación oficial disponible. Gracias, Ricardo. Bien, pues ya estamos sobre la última pregunta. Ha sido un conversatorio muy rico, que obviamente nos lleva a muchas reflexiones, muy interesantes puntos de vista, tanto del doctor Ricardo Cortés como de Eduardo Bojorquez. Y justo como estamos en el marco de la Open Gov Week, ¿no? Hablando de gobierno abierto, es importantísimo, es fundamental y trascendental y vital la participación ciudadana. También la transparencia y la innovación tecnológica y la rendición de cuentas. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué planteamientos podríamos llevarnos, Eduardo y Ricardo, para la reflexión de nosotros mismos, desde el INAI, desde sociedad civil organizada, desde el sector salud, y para todas las gentes que están haciendo el favor de seguir esta transmisión, sobre la acción sobre el desarrollo de gobierno abierto durante no solamente esta emergencia sanitaria, sino sobre las emergencias sanitarias y emergencias en general, que como ya lo hemos dicho aquí, bueno, ustedes lo han dicho, no es la única, vendrán más, seguiremos viviendo con este tema del COVID, pero ante la emergencia sanitaria, ¿qué reflexión pudiéramos llevarnos para la reflexión y la acción de desarrollo en materia de gobierno abierto? Por favor, Eduardo, empiezo contigo. Pues espero que sea en formato de tweets, a ver si sirve. Cuidado con las apps. Creo que esa es la primera cosa que tenemos que aprender. Las apps envejecen mal, y si están mal diseñadas, envejecen terriblemente mal. Creo que el segundo tuit es: tenemos que trabajar con formatos de datos abiertos, con bases de datos. Obviamente entiendo que hay brechas entre nuestra sociedad, no todos somos estadígrafos ni expertos en actuaría, ¿no? Pero creo que tenemos que movernos muy rápido a las bases de datos y en especial al formato de datos abiertos. Tercero, el café virtual, presencial. Me voy a inclinar por virtual para sugerírselo al doctor Cortés, porque necesitamos que sea nacional, y reunirnos en persona es caro, y especialmente en una emergencia, ¿no? Entonces, esas reuniones nacionales a las que los panelistas solamente pueden subir, pues no son reuniones nacionales. Y la ventaja de la tecnología es que sí nos permite hoy tomarle el pulso a 32 entidades federativas o a comunidades más aisladas. Otro tema muy importante que no tocamos aquí, que es el acceso a la justicia digital. Todos los agravios a los que hicimos referencia tienen un correlato en términos de obtener justicia,
y yo creo que también necesitamos darle una buena sacudida a los poderes judiciales que se quedaron, eso sí, en 1918, eso sí, no es que regresaron, los tenemos todavía por allá, hay que traerlos a 100 años después. Yo creo que la sensación de la emergencia que más nos debe acompañar es que hay momentos para hacer política, hay momentos para hacer política electoral y hay momentos donde el Estado tiene que convocar todo el talento disponible para enfrentar las cosas. A mí me encantaría ver gobiernos que convocan, no que alienan. Y lo mismo creo que de este lado, ¿no? Sociedades civiles organizadas que en un asunto tan particular como este están dispuestos a cooperar, incluso con el que disienten o tienen otra perspectiva. Y finalmente, el aprendizaje. Yo creo que esa es la palabra clave. Yo sé que está muy trillado, ¿no? Nos encanta decir que tenemos que aprender de las cosas, pero a mí me tocó, como a muchas personas presentes aquí y que nos acompañan, el H1N1. Y la verdad es que los espacios de aprendizaje social, insisto, no el especializado, son prácticamente nulos, ¿no? Yo creo que México podría haber estado mejor preparado para enfrentar esto si se hubieran socializado muchos de los aprendizajes. Insisto, y quiero ser muy particular, no estoy diciendo que nadie hizo nada, conozco extraordinarios investigadores que han trabajado el tema en México y fuera de México, pero va a venir otra epidemia y esperemos que no otra pandemia, ¿no? Vendrán otras epidemias como COVID, ¿no? Todos los escenarios apuntan hacia allá, como venían, lo vimos en SARS-1, como lo vimos en H1N1, y yo creo que ahí tenemos un reto enorme, y por enorme no quiero decir costoso, porque creo que nos confundimos muchas veces. ¿Cómo socializamos la experiencia? Y 3 lugares rápidamente para hacerlo. Yo creo que no estamos aprovechando el poder de nuestro sistema educativo para aprender rápido a cómo cambiar patrones generales de salud pública y no solo los vinculados con esto. A nadie le va a sobrar lavarse las manos el resto de su vida, sí, ¿no? A nadie le va a sobrar tomar precauciones cuando habla en público con otras personas, para esta y para cualquier otra cosa. Y la otra que está desaprovechada, yo creo que nuestra comunicación social está hiperpolitizada y le tenemos que bajar una rayita, como dicen, ¿no? La tenemos que hacer más cívica, menos política, electoral. Y en tercer lugar, el Congreso. Ojalá, Adrián, el INAI, la Secretaría de Salud, y este grupo, este seminario que describes, doctor, ¿no? de varias instituciones académicas, ojalá en un verdadero parlamento abierto, no esa vacilada, ¿no? De sentar a 170 oradores a echarse un rollo de 15 minutos con un PowerPoint, además. Ojalá en verdadero parlamento abierto inauguremos la siguiente legislatura con un ejercicio de aprendizaje colectivo. Creo que estamos obligados, no es un asunto solo de buenas intenciones, estamos obligados como país a aprender de esto y aprender en serio. Y aprender es muy distinto a criticar. Hay momentos para criticar y hay momentos para aprender, ¿no? Nos toca aprender, Adrián. Claro. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Interesantes las reflexiones de Eduardo. Creo yo que lo que más impacto tendría es justamente también, en mi opinión, lo digo a título personal, aprovechar el sistema educativo y empezar a modificar de una manera muy rápida el tema de los planes de estudio, sobre todo para los niños y las niñas y los adolescentes, que esto ya quede como una cuestión en la idiosincrasia del ser humano, del mexicano, de la mexicana, que son nuestras próximas generaciones, de tomar estas medidas de prevención. Como tú bien dices, a nadie le va a hacer daño lavarse las manos, tomar distanciamiento a veces, usar gel. Creo que es un tema también que tiene que impactar desde los niños y de las niñas. Doctor Cortés, por favor. Me parece que lo que se acaba de escuchar en este momento se resume en cambio cultural. Cambiar la cultura de las personas es sumamente complicado, pero no por eso debemos decir, ay, es que es tan complicado que mejor que después lo hacemos. No, y es educación. Educación desde todas las perspectivas. Hemos normalizado la corrupción, hemos normalizado la violencia, hemos normalizado la opacidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar culturalmente y cambiar también
cada una de las personas que trabajamos y que vivimos. Las redes sociales han desatado una generación de personas expertas en todos los temas, porque al momento en el que inició la pandemia, todos éramos epidemiólogas y epidemiólogos, y además expertísimos y con toda la autoridad para hablar abiertamente. Inclusive hubo una entrevista que le hicieron a alguien que inició preguntándole qué es el coronavirus, y esta persona, evidentemente como no era experta en materia de salud, dijo que el coronavirus era un virus más de la familia de los virus. Entonces, zapatero a sus zapatos, eso es muy importante. No creer que todos somos expertos en todo, porque además ahora ya cambiamos de expertos en epidemiología, ahora tenemos pura vacunóloga y vacunólogo. Y políticas públicas. Es impresionante, ¿no? Entonces, debemos de cambiar también esa cultura en la que no todos somos expertos en todas las materias. La cultura del no, decir no sé, nos cuesta un trabajo terrible y no pasa nada. No sé la respuesta a lo que usted me está preguntando y lo podemos investigar o le podemos derivar a la persona experta en esa materia. La cultura de la transparencia, que no sea una obligación de la persona servidora pública ser transparente, sino que sea una práctica común la transparencia en el uso de los recursos, y entender que el uso de los recursos no siempre va de la mano de una factura, de una compra. Las decisiones que yo he tomado, dado que soy un servidor público, como director general de promoción de la salud, pues deben de estar documentadas, y están documentadas lo mejor posible, y siempre es mejorable todo a través de los sitios web que hemos diseñado, que parece ser como la forma más fácil que hay de transparentar, poner a disposición de todas y todos la información. Creo que es clave la educación para poder cambiar realmente todo nuestro actuar. Lavarnos las manos múltiples veces todos los días disminuirán las enfermedades diarreicas en nuestro país y en muchos países del mundo en donde las enfermedades diarreicas siguen siendo un problema de salud pública. Entonces, todos estos beneficios que creíamos haber obtenido de la pandemia de influenza no se obtuvieron porque no hubo un cambio cultural en esa materia. Pues muchas gracias, Ricardo. Yo soy un creyente de que la transparencia es más que una obligación, un valor en las personas. En la medida en que los servidores públicos, las servidoras públicos y todos en general lo internalicemos, esto va a ser una cuestión, una práctica habitual y normal, y no estar luchando contra la transparencia, ver a los servidores públicos que es una carga administrativa, no, veámoslo como lo que tiene que ser, una cuestión natural. Finalmente, tenemos un minuto para reflexiones finales, por favor, doctor. Muchas gracias. Compartir, hablar, ser transparentes, decir me equivoqué, decir no sé, ir con el otro, saber que somos una sociedad en la que si todas y todos funcionamos de forma correcta, funcionaremos como lo que coloquialmente se conoce como un reloj suizo, en donde todos los engranes, y el problema es que luego los relojes suizos, como ya todo es con pila y los smartwatch, ¿no? O sea, alguien en algún servidor te le cambia la hora y ya te le cambió la hora, punto, se acabó.
Así de fácil. Ya es otro día, exacto, ¿no? Pero siguen existiendo esos relojes de engranes, de cuerda, en donde si a la persona se le olvida darle cuerda, empieza a funcionar mal. Entonces, debe tener uno en mente la función de darle cuerda, pero los engranes se van moviendo muy, muy precisamente uno con otro, valga la redundancia, engranados para ir moviéndonos poco a poco todos en lo que nos corresponda, hacerlo bien, hacerlo a la primera, bien, y con eso me parece que tendremos grandes aprendizajes para futuros problemas de salud pública, que inclusive estos aprendizajes no solo servirán para manejar mejor otros problemas de salud pública, sino en general otros problemas, otras emergencias que vengan independientemente de que sean de salud o de seguridad pública, ¿no? El sistema de comando de incidentes, que no estamos acostumbrados en México bien a utilizarlo, salvo en los planes, el plan DN3, es importantísimo, y ese sistema de comando de incidentes se inició en la década de los 70 en California, incendios de California, en donde había un problema de incendios, pero que derivó en un problema de seguridad pública, pero que derivó en un problema de salud, ¿no? Pero el jefe, el comandante, era el bombero, y es el que dice cómo se mueven las cosas, pero no estamos acostumbrados a poder ir y trabajar con otros equipos de trabajo. Entonces, el cambio cultural será muy, muy importante. Muchas gracias, doctor. Ahorita que dijiste relojes de engranaje, nos volvimos también a 1918, ¿no? También eso. Eduardo, por favor. Pues lamentablemente habrá que decir a quien nos acompaña que la emergencia que no va a desaparecer es la infodemia. Se ha abaratado el costo de producir contenidos, hay más personas haciéndolo con distintas razones, motivaciones, intereses, y yo creo que eso nos regresa también al 18, pero en algo muy importante. El Estado tiene que decir la verdad, porque si el gobierno miente, se hace parte de la infodemia, ¿no? Y creo que todo lo que hemos conversado el día de hoy tiene que ver con eso, con reconocer los límites, cuando se habla de modelos de riesgo, que siempre es difícil compartir con alguien, reconocer que uno no controla todas las variables. Yo entiendo que el gobierno nos tiene que dar tranquilidad, pero no a costa de mentirle a las personas. Y creo que necesitamos empezar a retomar eso, ¿no? La importancia de la verdad en el gobierno, porque es el único antídoto. Aquí sí no hay otra medida para ordenar una discusión pública. Cierro con una anécdota que seguramente conoce desde un punto de vista científico Adrián y también el doctor Cortés. Cuando era niño se decía que el jugo de naranja tenía mucha vitamina C, pero eso era parte de la infodemia. En realidad era la industria impulsando la idea de que tomarse un jugo de naranja era tomar mucha vitamina C. Hay mayor concentración de vitamina C en una guayaba que en un bote completo de vitamina C. El único que puede poner orden es el Estado, ¿no? El único que puede decir los valores nutricionales reales de este bote de jugo de naranja es el Estado. Entonces necesitamos volver al Estado, pero el Estado tiene que también aprender a decir mejor la verdad, y como decía el doctor Cortés, y creo que me lo llevo, todos tenemos que aprender a decir no sé, pero incluido el gobierno, ¿no? Y creo que aquí tenemos que traer de vuelta la verdad. Este sí es el único antídoto contra la infodemia, porque lo otro está descentralizado, ¿no? Es cualquier persona que sea capaz de contar una historia, que sea creíble, como el famoso jugo que tenía mucha vitamina C y la verdad no lo tiene. Espero no echarle a perder la infancia a nadie, pero cómanse un par de guayabas, hombre, les va a hacer mejor. Muchas gracias, Adrián, gracias, doctor Cortés. Muchas gracias, Eduardo. Pues igualmente muchas gracias, Ricardo, Eduardo, por hacer posible y por asistir a este conversatorio, que reitero que estuvo muy rico en aportaciones, en reflexiones, y qué es lo que viene hacia futuro, porque no solamente nos quedamos en el pasado, sino recorrimos el presente y vemos hacia el futuro. Hay interesantes
propuestas, interesantes reflexiones, y al final no nos tenemos que quedar en la inacción, sino hay que hacer las cosas para que este mundo pueda cambiar, sobre todo México pueda cambiar. Agradezco la asistencia y la participación a través de las redes sociales, de las personas que hacen posible y que están siguiendo este encuentro, este conversatorio, y les invitamos a seguir el desarrollo de las demás actividades que desde México y desde el INAI concretamente estamos preparando en el marco de la OpenGov Week. Perdón. No olviden seguir esta conversación y ser parte de ella a través del hashtag OpenGov Week. Muchísimas gracias por su atención y muy buen día.